es, con este tipo de enfermedades, que ustedes reconozcan que algo no está bien y que se lo refieran al paciente a una persona que identifique o que tengan un conocimiento mínimo de lo que deben hacer con un paciente que tenga determinadas características de una enfermedad. En el caso de, ya acabamos de ver anemias, vieron que anemia es larguísimo, realmente yo les di un mateo, anemia es muy largo, son muchos tipos de anemia, pero fíjense que yo siempre lo enfoco a cómo, cómo enfocar o cómo estudiar un paciente con anemia, o sea, cómo identificar la causa, si primero, si el paciente está anémico y si esta anemia es un proceso primario o es una enfermedad que está provocando la anemia, que esa sería la etiología, y qué hacer para identificar qué tipo de anemia es, qué hacer y después a quién se lo voy a mandar, porque eso es lo más importante, a quién pueda resolver el problema. A lo mejor el problema es sencillamente administrarle hierro al paciente, pero y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, pero si de repente el problema es que el paciente tiene enfermedad por Helicobacter pylori y se está anemizando, entonces ese paciente tiene que verlo un gastroenterólogo, porque por más hierro que usted le ponga, ese paciente va a seguir haciendo ferropenia, además de que tiene riesgo de hacer cáncer gástrico o una enfermedad ulceropéctica. Entonces, ese paciente, ¿quién lo va a resolver? Lo va a resolver el gastroenterólogo cuando le haga una endoscopia, determine que es el Helicobacter pylori y le ponga la terapia de erradicación que el paciente necesita. Eso por darle un ejemplo. En el caso de las enfermedades linfoproliferativas, que como su nombre indica es proliferación de células linfoides, o sea, enfermedades asociadas a proliferación clonal, a una producción exagerada de células del tejido relacionadas con células linfoides. Estas células, sabemos que las células linfoides, como ustedes recuerdan de inmunología, son los linfocitos, ¿cierto? Linfocitos B, linfocitos T, células natural killer. Esos son células del tejido linfoide. Tenemos las células del tejido, células mieloides, que ya yo les había comentado que eran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y cuando digo los glóbulos blancos, excluyendo los linfocitos, me refiero a los granulocitos, ¿ok? Y las plaquetas. Eso es tejido mieloide. Esas son células mieloides. Y células linfoides, esencialmente linfocitos, linfocitos T, linfocitos B y células asesinas naturales. Eso sería el tejido linfóide. Entonces, la producción exagerada, la proliferación de células de una clona celular de este tipo de tejido se llama enfermedad linfoproliferativa o un proceso clonal de tejido linfoproliferativo, de células linfoproliferativas. Esas células linfoproliferativas pueden van a recibir un nombre diferente, un nombre específico, dependiendo del momento más que del lugar, cuando ocurra la proliferación celular, valga la redundancia. Cuando ellas proliferan siendo células muy inmaduras, se llama leucemia. Y la proliferación es a nivel de la médula y a nivel de sangre periférica, es donde se ve la manifestación. Cuando ellas proliferan en tejidos donde ellas ya están residentes, por decirlo de alguna manera, porque todas las células linfoides se originan en la médula, los linfocitos, y después se van a tejidos secundarios. Estos tejidos pueden ser los ganglios linfáticos, el timo, el vaso o el tejido mucosa, piel. En esas áreas, cuando ellos proliferan en esas regiones, entonces no se llaman leucemia, sino que se llaman linfomas. ¿Ok? Entonces fíjense que es la misma célula, solo que cuando ella prolifera en un estadio muy maduro, es decir, cuando ni siquiera ha salido de la médula ósea, se va a llamar leucemia, y cuando prolifera en un estadio más avanzado de maduración en su vida y fuera de la médula, si está en ganglio, se llama linfoma. Esa es la gran diferencia entre las leucemias y los linfomas. La célula que prolifera es la misma célula, solo que en un estadio de maduración diferente. Es como que si un niño se multiplicara por millones de veces a los 6 meses de edad o se multiplicara por millones de veces en la adolescencia. A esa célula bebé se le llaman blastos y dan origen a las leucemias. Cuando son más grandecitas, como una célula adolescente,
ya normalmente se ha mudado de tejido y entonces en función de ese tejido donde esté incluso la vamos a clasificar. No solo linfoma, sino dependiendo del tejido donde esté, va a llamarse de una determinada manera y de ahí vienen los sistemas de clasificación que ya vamos a ver más adelante, ¿ok? A grandes rasgos, dentro de estas células que proliferan en estadios de maduración más avanzados y que se llaman linfomas, tenemos dos grandes grupos de linfomas. Son los linfomas de Hodgkin o lo que antes se llamó enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante que yo quiero que recuerden? Me dicen si ven el cursor. ¿Ven el cursor? ¿Sí? ¿Ven el cursor moverse? Cuando usted vea, y es lo que más es importante para mí que recuerden, los ganglios linfáticos, esto es el recordatorio de anatomía, se encuentran distribuidos en diferentes lugares. Ellos recogen el drenaje linfático, ¿verdad? Y nosotros tenemos los ganglios ubicados en diferentes localizaciones, pero además tenemos tejido organizado a nivel de las mucosas, que también es tejido linfoide. Las amígdalas son tejido linfoide. El vaso es tejido linfoide. El timo es tejido linfoide. Pero a su vez, y eso es tejido linfoide organizado en órganos sólidos, pero el mismo tejido linfoide puede estar regado como células dispersas en la boca. Nosotros en la lengua tenemos células linfoides. En la piel tenemos células linfoides porque son las células que nos protegen, ¿verdad? Es parte de nuestro sistema de defensa. Tenemos células linfoides en el epitelio intestinal, tenemos células linfoides en el estómago, y ese tipo de tejido linfoide se llama tejido linfoide asociado a las mucosas. No forman ganglios, pero están allí tapizando la mucosa. En otras zonas sí tienden a confluir formando estructuras que se llaman ganglios. Cuando una persona tenga un crecimiento de un ganglio mayor a 2 centímetros y ese ganglio sea duro y esté adherido a planos profundos, usted, así sea estudiante de medicina, tiene que referírselo a un médico para evaluar. Porque esos ganglios son sospechosos de un proceso maligno, ¿ok? Los linfomas son eso, son proliferaciones neoplásicas, es decir, proliferación maligna de tejido linfoide. El tejido linfoide puede incrementarse, o sea, puede crecer en el contexto de un proceso inflamatorio. Por ejemplo, cuando usted debe haberse en alguna herida, se han cortado, se han lesionado la piel y dicen, no, tengo los ganglios inflamados porque me lesioné, tengo los ganglios inflamados porque tengo un virus, ¿ok? Pero esos ganglios usualmente no aumentan por encima de 2 centímetros, esos ganglios usualmente son ganglios dolorosos, son ganglios que se mueven, cuando las personas los tocan se mueven por debajo de la piel y suelen doler porque lo que es un proceso inflamatorio, y lo que me dice es que mi sistema inmunológico se está replicando para responder a la infección viral, para responder a la herida, entraron bacterias y se está organizando para defender, crecieron, se multiplicaron y eso hizo que el tejido linfoide aumentara de volumen y se formó una adenomegalia. ¿Ok? Ganglios, cuando los ganglios crecen se llaman adenomegalias y cuando están inflamados o enfermos se llaman adenopatías. Entonces, cuando ese ganglio crece, yo lo primero que tengo que identificar es si esto sea un proceso inflamatorio o sea un proceso potencialmente tumoral. Y la diferencia va a estar dada por el tamaño, por la posibilidad de dolor que duela, los procesos linfoproliferativos no duelen y los ganglios en los procesos inflamatorios son ganglios que son blandos, mientras que en los procesos neoplásicos son ganglios duros, que además suelen adherirse a la parte profunda, al tejido muscular o a la aponeurosis del músculo donde ellos estén allí. ¿Por qué? Porque ya infiltraron ese tejido, se agarraron de allí. Entonces, ¿qué vamos a aprender
hoy lo más importante es que los linfomas son cáncer. Y los linfomas es un tipo de cáncer que podemos ver a simple vista. No es un tumor de pulmón que, bueno, cuando se dieron cuenta que la persona estaba expectorando sangre, fue cuando tenía un tumor de no sé cuántos centímetros. No, un linfoma lo puede detectar, cualquiera de ustedes puede detectarlo. Sencillamente con palpar a una persona, con verla. Esto no es un ganglio, esto no es un tamaño normal de un ganglio. ¿Ok? Esto no es un tamaño normal de un ganglio. Esto no es un tamaño normal de un ganglio. Cuando una persona, disculpen, le muestre algo así, incluso más pequeño, la acción inmediata es que debe acudir para evaluación, porque esto puede ser o debe ser un linfoma. ¿Ok? Entonces, primer concepto, los linfomas son enfermedades neoproliferativas, procesos neoproliferativos de tejido linfoide, son cáncer. Y como patología neoplástica tenemos que correr, tenemos que identificar y ver que la persona sea evaluada con la pertinencia del caso. Se van a clasificar en Hodgkin y no Hodgkin y vamos a ver ahorita que eso depende del tipo de células que predominen o que haya proliferado en el tipo de tejido en la adenomegalia. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto es rapidito, esto es un resumen de cómo ocurren los procesos de maduración de los tejidos linfoides. Rápidamente, esto es tejido linfoide secundario, ¿no? Que son, vamos a suponer que esto es tejido ganglionar. Los linfocitos normalmente proceden de tejido primario. El tejido primario es la médula, donde está la célula madre pluripotente que da origen a los linfocitos T y los linfocitos B. Y otro tipo de célula madre da origen a las células natural killer o asesinas naturales. Los linfocitos, cuando se forman en la médula, son linfocitos grandes. Ellos no han estado bajo ninguna estimulación antigénica. Ellos necesitan ser estimulados por un antígeno para diferenciarse en el caso de los T, para expresar el receptor de la célula T, en los casos de los linfocitos B, para seleccionar el tipo de inmunoglobulina que van a producir, y eso es parte de su maduración, pero eso no lo hacen en la médula. Ellos salen recién nacidos de la médula a los tejidos linfoides secundarios, donde ellos van a recibir la estimulación antigénica. En ese tejido linfoide secundario, ellos llegan como un linfocito pequeño y luego comienzan un proceso de transformación. En ese proceso de transformación o de madurez, ellos van sufriendo mutaciones genéticas, ¿ok? Para adquirir características distintas. Supongamos que este es un linfocito B, y esto es un linfocito B esencialmente, va a sufrir alteraciones, ¿ok? En su estructura molecular, en su estructura genética, para convertirse finalmente en lo que es un linfocito B maduro, que es una célula plasmática productora de anticuerpos. Esto lo recuerdan de inmunología. Vieron inmunología en segundo año, ¿cierto? Sí, profe. Ok, y con más y mayor detalle, mejor explicado seguramente. Entonces, estas células, pues, a medida que va sucediendo un proceso de maduración, de diferenciación, para formar una célula madura que se va a llamar célula plasmática, que es el linfocito B productor de anticuerpos, o la célula, este linfocito va a volver a la médula ya como célula madura y va a quedar guardadito en la médula ósea para cuando haga falta, porque él salió fue para madurar, para recibir estímulos antigénicos y volver otra vez hacia su casa, y ahí se queda al menos que haya se vuelva a enfrentar al primer proceso, al antígeno que la generó, y entonces va a producir anticuerpos específicos. ¿Ok? En este proceso, los siendo un ganglio, los ganglios, según se acumulen las células, van a tener unas divisiones, pero esto tiene que ver con el cúmulo de células que se formen. Los ganglios tienen una zona que se llama centro germinal y una zona que se llama manto y una zona que se llama zona marginal.
Esencialmente, el centro germinal está dado por células de gran tamaño, que son linfocitos que se vienen diferenciando, están tomando ciertas características para convertirse en una célula plasmática. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque cuando ustedes ven en un libro linfomas, van a ver que hay más de en la clasificación de los linfomas, más de 30 tipos de linfomas diferentes. Y ustedes van a decir, qué horror, qué desastre es esto, ¿por qué hay tantos tipos de linfomas? Y es que es la misma célula en diferentes estadios. Si este linfocito que viene de la médula muta en la médula y empieza a replicarse en forma exagerada, hace una expansión clonal en la médula ósea antes de madurar, va a dar origen a un montón de células inmaduras que se llaman leucemia. La enfermedad se va a llamar leucemia. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Cuando ese linfocito no hizo la mutación aquí, sino que sale al ganglio donde va a sufrir una serie de procesos madurativos y alteraciones genéticas, expresión de proteínas que o frenan la apoptosis o estimulan la maduración, estimulan la replicación porque está en pleno proceso madurativo, aquí puede haber una mutación y él va a proliferar en este estadio ya dentro del ganglio, ese linfocito si prolifera en este estadio ya dentro del ganglio y empieza a llenar este ganglio de células de sus clones, se va a llamar linfoma. ¿Lo ven? Esto es un ganglio, supongan que este ganglio está en la axila, este ganglio está en el cuello, ¿sí? Entonces, este linfocito, si empieza a proliferar porque sufre la mutación aquí cuando se está madurando, pues sencillamente ya no se va a llamar leucemia, sino linfoma, por el lugar donde ocurrió la mutación. Parece muy simple, pero básicamente eso es lo que explica la aparición de células de estas proliferaciones. Sí, y puede ocurrir en cualquier estadio madurativo. ¿Por qué les menciono esto? Porque dependiendo del estadio madurativo, el linfoma va a tener un nombre. Por ejemplo, los linfomas que mutan, no es lo mismo que mute esta célula en este estadio de maduración que mute en este estadio de maduración. Porque si muta en este estadio de maduración, ¿cómo serían los linfocitos en ese estadio de maduración? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Cuál diferencia hay entre este linfocito y este que está aquí, que es el mismo, solo que en un momento de maduración distinto? Si muta aquí, ¿cuál sería la diferencia con respecto a ese? ¿Aló? Hola. Pues ese linfoma se llamaría linfoma de células grandes. Sí, eso es todo. Linfoma B de células grandes. Y este sería un linfoma B de células pequeñas. Fíjate que cuando usted lee las clasificaciones, después parece tonto, pero es esto. Este es un linfoma de células B grandes. Sí, además, dependiendo si lo que prolifera es esta célula, en este momento de la maduración, como esto se llama folículo, da origen a los linfomas foliculares. Es el mismo linfocito, pero en un estadio de maduración diferente. ¿Ok? Cuando muta en este estadio de maduración, entonces se llaman linfomas de la zona marginal. ¿Por qué? Porque no decimos sencillamente linfoma a todo el mundo y ya, porque dependiendo del estadio de maduración, estas células van a expresar proteínas diferentes. Y entonces, hoy día la medicina es una medicina dirigida al blanco. Cada vez se utiliza más inmunoterapia y por eso cada vez se especifica o se identifican mejor los marcadores que tiene cada célula, las proteínas que expresa o las proteínas o enzimas que deja de expresar en determinado estadio madurativo, porque esas proteínas pueden inducir o enzimas pueden inducir proliferación o inhibir la apoptosis. Entonces, dependiendo del estadio madurativo, el linfoma no solo es que va a adquirir un nombre, sino que yo puedo tratarlo de manera diferente.
¿Lo ven? Ahora, esta zona se llama el centro germinal, ¿ok? Y sencillamente en este centro germinal ocurren dos procesos muy importantes que son que para que ocurra todo este proceso de maduración, esa célula sufre hipermutaciones. Es decir, el linfocito para ir madurando muta. Y en esas mutaciones y recombinaciones del ADN, donde el ADN se rompe, se reenlaza para dar origen a una célula madura, aquí es donde puede mutar y dar una proliferación maligna. ¿Ok? Y esa es la importancia. Fíjense que dependiendo de la zona, el linfoma se va a llamar linfoma del manto y este es el mismo ganglio linfático. Linfoma folicular, linfoma de la zona marginal, linfoma linfoplasmocítico. Y eso sí es en un ganglio. Si esto ocurre a nivel del estómago, por ejemplo, esta mutación de esta célula que va madurando le pasa en el estómago, entonces ya no se llama linfoma folicular, sino linfoma no asociado a mucosa, a tejido mucoso. Entonces tenemos ahí a los linfomas MALC o maltoma. Entonces, fíjese que es la misma célula, pero no mutó dentro de un ganglio, sino que mutó en un tejido mucoso. Es para tener una base del origen de los linfomas, de dónde salen los linfomas. Y estas células van sufriendo estados de hipermutación, ¿ok? Y en esos estados de hipermutación pueden tener aberraciones genómicas y dependiendo de la aberración genómica van a ser más agresivos o menos agresivos. Pueden tener múltiples mutaciones y generar oncoproteínas, onco quiere decir maligno, oncoproteínas que inducen la replicación celular y mantienen a la célula replicante y disminuyen la mortalidad de esa célula y es lo que da origen al proceso neoproliferativo. Fíjense que dependiendo del tipo de linfoma hay mutaciones específicas y esas mutaciones van a dar origen a la gravedad de ese tipo de linfoma. Por ejemplo, aquí están los linfomas foliculares, que ya vimos, los linfomas foliculares son frecuentes, y son linfomas de bajo grado, fíjense que son linfomas de bajo grado, pero tienen la particularidad de que no se curan. Mientras que los linfomas, fíjense aquí, las linfomas de células grandes, que ya vimos cómo se originan, en qué estadio se originan, son linfomas que potencialmente se curan, pero que son agresivos, pero se curan. ¿Ok? Entonces, tenemos linfomas que, como a grandes rasgos, quien no hace hematología clasifica los linfomas en dos grupos, linfomas de bajo grado de malignidad y linfomas de alto grado de malignidad y linfomas indolentes o de bajo grado. Es decir, son células que no tienen tantas mutaciones, se están replicando, se pueden controlar con quimioterapia, pero vuelven a recaer el paciente. Mientras que los de alto grado son agresivos, pero con quimioterapia muchas veces el paciente mejora. Entonces, en función de esa replicación en determinados tejidos, ¿cuál es la primera manifestación clínica de los linfomas? Son las adenopatías, las adenomegalias. ¿Y dónde van a encontrar esas adenomegalias? Sencillamente en los sitios donde hay cadenas ganglionares. Y me voy aquí atrás, donde hay cadenas ganglionares. A nivel cervical, prácticamente en cualquier parte, pero donde se reúne. Fíjense que a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal, a nivel de mediastino y a nivel abdominal, intraabdominal, ¿ok? Algunos ganglios yo los voy a poder tocar y otros no. Entonces, la primera manifestación clínica de los linfomas son las adenomegalias, de los linfomas ganglionares, porque los linfomas asociados a mucosa, pues salvo si la mucosa es a nivel digestivo, pues obviamente no vamos a ver ganglios asociados a este linfoma, pero por infiltración, no por ser el lugar primario del linfoma. Entonces el paciente, ¿por qué va a consultar? De repente por dolor en epigastrio, por dolor tipo gastritis, por pérdida de peso, por diarrea, pero esa es la manifestación de un linfoma asociado a las mucosas. Pero en términos generales, los linfomas nodales o nodulares que afectan ganglios van a dar adenomegalias, es decir, ganglios recrecidos.
No suelen ser adenopatías dolorosas, al contrario, las adenopatías dolorosas podemos verlas en los procesos inflamatorios. Uno de los pocos de los linfomas que puede dar adenopatía dolorosa es la enfermedad de Hodgkin porque tiene un componente inflamatorio. Las personas tienden a perder peso de manera inexplicable, es decir, no hacen dieta, no hacen más ejercicio y comienzan a tener una pérdida de peso no intencionada. Presentan fiebre, una fiebre que tiene predominio nocturno o en las tardes, vespertino, ¿okay? Una fiebre acompañada de sudoración abundante, sin estar infectados con ninguna bacteria, ¿ok? Solo que el tumor, estas células tumorales o esos linfocitos malignos, producen citoquinas que estimulan el centro termorregulador a nivel del hipotálamo y favorece esa sudoración y esos cambios de temperatura. La sensación de prurito generalizado no se considera un síntoma B, salvo que se acompañe de una adenopatía gigante sin otra explicación, pero hoy día no se le considera un síntoma B. Y se pueden acompañar del crecimiento de otros órganos donde inicialmente ocurrió en los procesos de mielopoiesis, es decir, donde cuando éramos recién fetos, pues estaba el funcionamiento de la médula ósea. La esplenomegalia, que es el crecimiento del vaso, se considera una manifestación típica de los linfomas, esencialmente porque el vaso es como una gran amígdala, es tejido linfóide, ¿ok? Normalmente vamos a ver que dependiendo de si el linfoma es Hodgkin o no Hodgkin, vamos a ver comportamientos clínicos un poco diferentes, pero no muy diferentes. Entonces, tenemos que los linfomas, está la clasificación de más grande, que es la clasificación de según el tipo celular en linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. ¿Okay? Los linfomas de Hodgkin es una enfermedad primaria, es una neoplasia, una enfermedad linfoproliferativa, esencialmente a nivel ganglionar, no a nivel de mucosa. Este sí afecta esencialmente los ganglios linfáticos y se caracteriza por la presencia de unas células que se llaman células de Riedestem. Son células multinucleadas, o sea, son células gigantes que tienen varios núcleos y que no parecen un linfocito. Antes se le llamaba la enfermedad de Hodgkin. ¿Por qué la enfermedad de Hodgkin? Porque no lo querían llamar linfoma, porque no se sabía si esas células eran linfocitos. Con el advenimiento de la determinación de proteínas específicas que expresan los linfocitos y que se llaman clúster de diferenciación, que son proteínas específicas marcadoras del linfocito, se encontró que las células de Riedestemberg son linfocitos B aberrantes, muy anormales. Entonces, estas células, por eso se empezó a llamar, en lugar de enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin. Es uno de los cánceres más comunes en adultos jóvenes en el mundo. Tiene 2 picos de aparición de la enfermedad entre los 15 y los 34 años y después de los 50 años. Se dice que es un comportamiento bimodal, ¿ok? Y está asociado a la infección por el virus del Epstein-Barr, ¿ok? Casi 45% de los pacientes con Hodgkin se identifica el genoma del Epstein-Barr o tienen anticuerpos positivos para virus de Epstein-Barr. Por eso se plantea que la respuesta a una infección viral desencadena la mutación y el genoma viral se puede incorporar a estas células y hacerlas mutar y hacer la transformación maligna. El VIH, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, es un factor de riesgo para enfermedad de Hodgkin, pero más para linfoma no Hodgkin que para enfermedad de Hodgkin. Usualmente, a diferencia del no Hodgkin, los linfomas de Hodgkin tienen una tasa de curación alta, dependiendo de 2 cosas. 1, del momento en el que se haga el diagnóstico y 2, del tipo histológico de la enfermedad. Vamos a ver que esta es la célula de Riedestemberg. Fíjense que parece la cara de un búho con 2 ojos grandes.
¿ok? Son dos núcleos, son células así, y ellas usualmente liberan unas especies de citoquinas, liberan citoquinas que estimulan el ambiente alrededor, ellas estimulan a los linfocitos y a los macrófagos. Entonces ellas crean un estado inflamatorio, un microambiente inflamatorio a su alrededor, ¿ok? Y ese microambiente, por eso es que el Hodgkin sí puede presentar dolor, puede ser un nódulo doloroso, solo que duro y grande adherido a planos profundos, ¿ok? Típicamente, tanto en Hodgkin como en no Hodgkin, la primera manifestación es adenopatía. Fíjense que dice adenopatías asintomáticas, es decir, no dolorosas, pero si duele normalmente es un Hodgkin y no un no Hodgkin. Suelen ser, la primera manifestación puede ser adenopatías cervicales, de hecho en 60-70% de los casos es la primera que aparece es a nivel de cuello, ¿ok? No se sabe por qué frecuentemente del lado izquierdo, fíjense que esta persona tiene incluso ganglios retroauriculares, lo pueden ver, retroauriculares, ¿ok? Y 25% de los casos van a presentar ganglios, puede empezar como un ganglio axilar. Presentan síntomas B, es una fiebre que aparece predominantemente en la tarde por 3 a 5 días y de repente desaparece. La persona sin tomar tratamiento deja de presentar fiebre por un tiempo y luego le vuelve a aparecer la fiebre. Eso se llama fiebre de Pels-Einstein, ¿ok? Y es característico del Hodgkin. Suelen presentar pérdidas de peso no intencionadas, ¿ok? Y sudoración de predominio nocturno. Usualmente pueden presentar prurito, que ya no se considera un síntoma B, pueden presentar dolores óseos, dolor torácico. Cuando el paciente presenta dolor torácico hay que buscar la presencia de masas mediastinales, adenopatías mediastinales. Y ellos suelen presentar esplenomegalia, más que patoesplenomegalia. Cuando hay patoesplenomegalia es más frecuente que se trate de un no Hodgkin que de un Hodgkin. ¿Ok? Estos linfomas, estas enfermedades neoplásicas, pueden cursar con lo que se llaman los síndromes paraneoplásicos. ¿Por qué? Porque liberan citoquinas, liberan sustancias producidas por las células tumorales que afectan otros sistemas. Uno de ellos es que pueden producir anticuerpos de reactividad cruzada contra la mielina y dan algo que se llama el síndrome de Guillain-Barré. O sea, un Guillain-Barré puede ser una primera manifestación de un linfoma. ¿Ok? Pueden provocar afectación del sistema nervioso central en diferentes niveles y también producen incluso como manifestación enfermedades inmunológicas. Muchos pacientes que cursan con destrucción autoinmunitaria de las plaquetas, una enfermedad que se llama púrpura inmune o anemia hemolítica autoinmune, puede ser la antesala de un linfoma. Es decir, estas células producen anticuerpos que se dirigen contra algunas otras partes del cuerpo y estas pueden ser células sanguíneas, ni células, estructuras del tejido nervioso y empezar a manifestarse en primer lugar como un síndrome paraneoplásico. Usualmente la persona puede estar débil, decaída y una tendencia a sufrir procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque realmente las células que están predominando en el sistema inmunológico son células que no tienen especificidad para nada, son células clonales. Entonces no tienen especificidad para ningún anticuerpo en particular y afectan al resto de las células del sistema inmune y eso favorece que haya un aumento en la presencia de infecciones o riesgo de infección. La enfermedad de Hodgkin se clasifica desde el punto de vista histopatológico, no vamos a ahondar en esto lo van a ver en anatomía patológica el año que viene, en dos grandes grupos, lo que se ha llamado linfoma, la enfermedad Hodgkin clásico, el linfoma de Hodgkin clásico y el de predominio linfocítico. El linfoma de Hodgkin clásico, ¿por qué se llama clásico? Porque predominan las células de Reed-Steinberg, que las pueden ver aquí, en forma variable. Van a ver las células de Reed-Steinberg acompañadas o no de otras células inflamatorias como linfocitos. Por ejemplo, este es pobre en linfocitos y podemos ver bien las células de Reed-Steinberg, pero
cuando están acompañadas de muchos linfocitos que ellas mismas inducen factores atrayentes, se llama rico en linfocitos o celularidad mixta. Hay un poquito de cada célula, pueden haber neutrófilos, eosinófilos, diferentes células, o cuando hay proliferación de fibroblastos, se llama tipo esclerosis nodular. Este representa 60-80% de los casos, y tanto la esclerosis nodular como la celularidad mixta pues favorece que sea una enfermedad más curable, porque usualmente se diagnostican en un estadio primero, segundo estadio, mientras que otros, como el predominio linfocítico, pues suele ser de peor pronóstico. Usualmente se diagnostican en periodos más avanzados de la enfermedad. Hay un sistema de clasificación que va a ser pregunta de examen, se los prometo, que es el sistema Ann Arbor. El sistema de Ann Arbor, pues es el primer sistema de clasificación de los años 70 que se utilizó para identificar clasificar el linfoma según el número de ganglios involucrados. El sistema de Ann Arbor, ¿por qué? Porque dependiendo del número de ganglios, llevámoslo de carga tumoral. Entonces, estadio 1 se refería a cuando el paciente es diagnosticado con un solo ganglio o varios ganglios del mismo lado, ¿ok? O en estadio 2 cuando hay múltiples ganglios, pero en un solo lugar, ¿ok? O del mismo lado del diafragma. En este sistema de clasificación, el sujeto se divide a la mitad por encima del diafragma, por debajo del diafragma. Y se considera estadio 1 un solo ganglio o un grupo ganglionar en una sola localización. Estadio 2, más de una localización. Fíjense que este señor tiene cervical, mediastinal, axilar, pero del mismo lado del diafragma. Ese es un estadio 2. Cuando los ganglios aparecen a ambos lados del diafragma, es decir, ganglios cervicales con ganglios inguinales o abdominales, o el vaso que se considera otro ganglio, se habla de estadio 3. Y estadio 4 cuando están afectadas la médula ósea, es decir, estas células malignas fueron a la médula, infiltraron o infiltraron el hígado. Eso se considera pues un estadio 4. Cuando estos tumores alcanzan volúmenes mayores de 10 centímetros, se dice que son estadios, supongan ustedes, 4, si hay todas estas regiones tomadas y hay un gran volumen aquí, 4X, 3X, dependiendo de si está presente masas mayores a 10 centímetros, que no es infrecuente, sobre todo en los neojóticos, ¿ok? Y si el paciente presenta sudoración, fiebre de pérdida de peso, se dice que tiene síntomas B. Entonces ahí se clasifica con o sin síntomas B, ¿ok? Este es el sistema de clasificación clínica según el número de ganglios y me habla de carga tumoral. Hay sistemas de clasificación que me hablan de las condiciones del paciente y su riesgo de que no me responda bien al tratamiento. Hay diferentes grupos, se han formado diferentes grupos, el grupo del Centro Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, el grupo la reunión del Grupo Cooperativo del Este de Estados Unidos también, el grupo alemán. Cada uno de ellos toma en cuenta unos factores que presenta el paciente al momento del diagnóstico para decir, mira, este paciente tiene riesgo de no responder bien al tratamiento. Por ejemplo, cuando ellos toman en cuenta las masas mediastinales, si hay masas en mediastino, es decir, más que el número de ganglios regados entre la axila o en el cuello, si hay masas mediastinales, ¿cuántos ganglios hay? Si hay lesión extraganglionar, es decir, si ya llegó a la médula ósea, ¿sí? ¿Cuántos ganglios están comprometidos? Si la velocidad de sedimentación globular es mayor a 50, fíjense que todos toman en cuenta la velocidad de sedimentación globular. Algunos toman en cuenta la presencia de síntomas B, otros no. Y algunos toman en cuenta la edad. En función de estos criterios, se establece qué tan probable es que esta persona responda o no a un tratamiento. Cuando nosotros tenemos un paciente, fíjense, esto es una radiografía, donde usted ve la parte izquierda de la silueta cardíaca, pero el corazón aquí está como gigante, ¿verdad? De este lado. Esta no es la silueta normal
no es la forma de la silueta normal del corazón. Aquí hay, esto le llamamos, desde el punto de vista radiológico, ensanchamiento mediastinal. El mediastino está ensanchado porque el mediastino debería ser así. Baja, está el callado aórtico, el nacimiento de la aorta y luego debería haber la aurícula, pero este no es el tamaño normal del mediastino. Esto debe ser un plastrón adenomegálico. Normalmente cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un ganglio a simple vista o es un ganglio con características de malignidad, nosotros en nuestro plan de trabajo incluimos aquellas cosas que nos orientan hacia hay infiltración o no, o cuáles son los riesgos de este paciente de tener una enfermedad avanzada o de poca respuesta. Por ejemplo, la hematología. Si hay leucopenia, leuco es glóbulos blancos, penia es disminución. Si hay disminución de los glóbulos blancos, yo sospecho que ese linfoma llegó a la médula. Porque no, un linfoma no tiene por qué suprimir la médula, al menos que haya infiltrado o esté produciendo sus citoquinas que frenen a la célula madre. ¿Ok? Voy a solicitar la velocidad de sedimentación globular porque es uno de los marcadores de pronóstico. Voy a pedir la enzima láctico deshidrogenasa o LDH porque la carga tumoral cuando la célula muere esto va a elevar y proteínas que normalmente producen los linfocitos B como las beta 2 microglobulinas. Si esto incrementa es que tengo una alta tasa de células linfoides recambiando. Las imágenes radiológicas que me hagan sospechar de que pueden haber ganglios, pero la radiografía finalmente tiene que ir seguida de una imagen más fidedigna que me permita describir bien el ganglio como la tomografía axial computarizada o computada. La tomografía axial me permite identificar mejor si hay ganglios, si este ensanchamiento es por ganglio. Y lo que me va a dar el diagnóstico definitivo es tomar la biopsia de ganglio completo. Nunca se hace su punción del ganglio. El ganglio se saca completo para poder ver la arquitectura. Porque si yo tengo las células proliferando en un ladito del ganglio y la aguja pasa por otro, yo voy a tener un falso negativo. Puedo tener un falso negativo y eso no es infrecuente. Otra tecnología que debería en otros países es parte del diagnóstico, pero en nuestro país pues es parte del seguimiento, es la tomografía por emisión de positrones o el PET. La tomografía por emisión de positrones no es más que administrar al paciente una glucosa marcada que se va a acumular en sitios de alta tasa metabólica y lo que va a hacer es acumularse en los ganglios que tengan alta tasa metabólica. ¿Ok? La otra clasificación es los linfomas no Hodgkin. Usualmente, ¿cuál es la diferencia entre un Hodgkin y no Hodgkin? Afecta con más frecuencia múltiples, afecta mucho más ganglios que el Hodgkin. Produce diseminación hematógena, es decir, no por contigüidad como el Hodgkin, sino que va a la sangre, la célula sale a la sangre y puede invadir otro órgano. ¿Ok? Es frecuente que afecte en mediastino o a nivel abdominal y con frecuencia puede afectar las mucosas. Las manifestaciones clínicas son exactamente las mismas que en el Hodgkin, solo que los ganglios van a ser más floridos, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y me afecta más tejido mucoso, ¿ok? Afecta la médula, es más probable que infiltre, que yo sea un árbol estadio 4 que en el Hodgkin, ¿ok? Y es más frecuente en los hombres y en el no Hodgkin es más frecuente en los adultos mayores. De hecho, los linfomas no Hodgkin son las neoplasias con mayor prevalencia en el mundo. ¿Ok? Está asociado a trastornos, los linfomas no Hodgkin se asocian a la infección por el VIH. ¿Ok? Está asociado al virus del Epstein-Barr, ¿ok? Y a citomegalovirus también, al virus de la hepatitis, lo que se llamaba antes hepatitis no A, no B, ¿ok? Que es la hepatitis C hoy día. Y está muy asociado a historia ocupacional, es decir, está asociado al medio ambiente,
a decir a agentes a químicos a los que las personas estuvo expuestas a lo largo de su vida. ¿Ok? Los linfomas no Hodgkin se van a clasificar en diferentes tipos, pero que tienen que ver con el lugar donde ocurrió la mutación en el momento de la maduración, y por eso comencé por ahí, el linfoma folicular, en los linfomas difusos de células B grandes, ¿ok? En leucemia, linfoma linfoblástico agudo, y los linfomas pueden ser de células B o de células T. Fíjense que las células T abundan más que las células B, pero los linfomas de células B son más frecuentes que los linfomas de células T. ¿Okay? Los linfomas, el linfoma de Burkitt es un caso especial. El linfoma de Burkitt epidémico es un linfoma que es endémico, perdón, se presenta como una masa, es un linfoma altamente agresivo que se presenta como masas únicas a nivel de la cara, sobre todo a nivel de la mandíbula o a nivel abdominal. ¿Ok? Y es el mismo linfoma que apareció en la zona marginal. Es la misma mutación del linfocito, pero que apareció en la zona marginal. Está la linfoma de células del manto, de las células más germinales, todo esto tiene que ver con el lugar donde ocurrió la mutación. Y los menos frecuentes, pero muy agresivos, son los linfomas de linfocitos T. Los linfomas T son linfomas muy, muy agresivos. Usualmente son linfomas que están presentes en los tejidos periféricos, no afectan los ganglios linfáticos como los linfomas B, afectan los tejidos periféricos, ¿ok? Y hay un linfoma especial que se llama leucemia linfoma de células T del adulto, de linfocitos T del adulto, que se asocia a una infección viral por un virus que es relacionado con el virus del VIH, que se llama el virus de linfocito T, el HTLV1, ¿ok? Que es un retrovirus que se parece al virus del VIH y que cuando las personas se infectan con este virus puede condicionar la proliferación maligna, puede mutar al linfocito T y dar origen a una leucemia linfoma de células T. La mortalidad de este tipo de linfomas es muy, muy alta, ¿ok? Hay muchas otras manifestaciones de células, los linfomas de células T son muy agresivos, invaden la piel, ¿ok? Aquí tenemos una variedad de linfoma T que se llama síndrome de Sézary o micosis fungoide, ¿ok? Y bueno, los linfomas, y la mayoría son extraganglionares, pueden manifestarse como úlceras, este es en el caso de los T. Los B es menos frecuente, salvo que sean no Hodgkin que afecten a las mujeres. Esto es una tomografía, fíjense que esta tomografía es un corte sagital donde se ve una gran masa, ¿ok? Esto es a nivel cervical y yo sé que es a nivel cervical por el tipo de vértebras que veo, la morfología de la vértebra y porque sé que esta es la vía aérea. Pero fíjense que aquí hay varias adenopatías, pero hay una adenopatía gigante. Entonces, ¿para qué me sirve las tomografías? Para identificar bien los ganglios que han crecido. Dentro de los estudios, pues usualmente nosotros solicitamos todos los potenciales asociaciones que nos pudo dar origen a este linfoma, ¿ok? Marcadores de otro, si el paciente se anemiza, hay que identificar la probabilidad de que sea una anemia hemolítica, ¿ok? Y siempre se debe hacer barrido tomográfico. Aunque el paciente tenga el ganglio en el cuello, hay que hacer tomografía, pedir tomografía cervical, torácica y abdominopélvica. Porque eso es lo primero que hacemos es estadiar según la clasificación de ANR, ¿ok? Y siempre recordar que la biopsia del ganglio es completa. Esto es un PET scan. Fíjense que este paciente, cómo está marcado, cómo todos estos son tejido ganglionar, pequeños ganglios. Miren cómo este señor está lleno de ganglios por todos lados, ¿ok? Y eso era todo lo que les quería comentar sobre enfermedades linfoproliferativas. Si tienen alguna pregunta, estoy atenta.
¿Tienen alguna pregunta? No, profe, bueno, de mi parte no, en verdad, excelente la clase, gracias. Ok. Bueno, espero que pongan atención porque de mis clases salen las preguntas de examen, especialmente de lo que yo hablo. ¿Oyeron? Bueno, Perfecto, profe. los dejo para que estudien, descansen el compromiso que tengan ahorita. Yo tengo clases. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches.